Son las 10 de la mañana con 17 minutos. Estamos de regreso acá en Enlace USACH y vamos a ir con una entrevista. La semana pasada se desarrollaron en la Corte Internacional de Justicia de La Haya las audiencias en el marco de la demanda de Sudáfrica contra Israel, la que denuncia infracciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Todo esto en el marco de los ataques a la Franja de Gaza. Tras estas alegaciones preliminares, en las próximas semanas los jueces evaluarán la pertinencia de medidas provisionales solicitadas por Sudáfrica mientras se revisa el fondo de la demanda. Queremos abordar este tema y para ello ya estamos en línea con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, profesor además de Derecho Internacional Público, Sergio Cortés Beltrán, a quien ya saludamos. ¿Cómo está, profesor? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy contento de poder estar con ustedes. Así que quedo abierto a lo que se me quiera preguntar. Perfecto, profesor. Muchas gracias por la disposición, le reitero. En las audiencias que pudimos observar durante la semana pasada, Sudáfrica sostenía que Israel infringió la Convención sobre el Genocidio y que todos los países firmantes de la Convención están obligados no solamente a desistir de actos genocidas, sino que también a prevenirlos. Por otro lado, Israel sostenía que no hay genocidio y aludió a que el ejercicio del derecho legítimo e inherente de un Estado a defenderse consagrado en la Carta de la ONU es lo que ha estado también llevando adelante. En ese sentido, a propósito de lo que se alude por cada una de las partes, profesor, ¿existe preeminencia de fuentes, de normas? ¿Hay principios también importantes que se toman en cuenta a la hora de deliberar en este tipo de casos? ¿Cómo lo observa? ¿Profesor? Mira, ¿me escuchas bien? Sí, ahora sí lo escucho. Perfecto. Una de las particularidades que tiene este caso dice relación primero con su complejidad. La complejidad dice relación en primer lugar con que aquí confluyen, ya yo diría, la competencia eventualmente de distintos tribunales. Esto se está discutiendo ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, pero también con respecto al genocidio sería competente la Corte Penal Internacional, ya creada el año 98 por el Estatuto de Roma y que entró en vigencia el año 2002. Entonces eso ya genera y plantea una primera dificultad. Una segunda dificultad dice muy bien en relación con la defensa que yo diría que planteó Israel la semana recién pasada. A mí, yo te diría que me generó sorpresa, ¿ya? Me generó sorpresa que Israel acudiera básicamente a la Corte a defenderse, ¿ya? Porque generalmente lo que hacen algunos países a este respecto es derechamente evitar ir y decir que esto obviamente tiene un componente político. Yo estoy obviamente actuando dentro de mi derecho y no tengo por qué acudir. ¿Ya? Esta posición, si bien no es correcta desde el punto de vista del derecho internacional, hay muchos estados que la han ejercido y la han hecho. ¿Ya? Entonces, ya eso a mí me planteó una primera, yo diría, sorpresa a este respecto, que Israel acudiera a defenderse en los términos en que lo hizo. ¿Ya? Otro aspecto que yo diría que complica un poco el caso dice relación con que ambos estados, tanto Sudáfrica como Israel, son partes de esta convención en contra del genocidio, que viene obviamente del derecho humanitario posterior a la Guerra Mundial, aunque hay antecedentes previos, pero no estaba debidamente tipificado estos crímenes. Bueno, el problema que tiene el crimen de genocidio, aparte de lo que ya indicaba, que obviamente puede ser competente también la Corte Penal Internacional, dice relación con su estándar de prueba, ¿ya? Que en general es muy alto para eventualmente acreditar el crimen de genocidio e imputárselo a un Estado, que es lo que plantea Sudáfrica en este caso. Yo recordaba que el genocidio es mucho más fácil probarlo, incluso desde el punto de vista individual, a personas, ya a personas naturales, como es lo que ocurre, por ejemplo, con la Corte Penal Internacional, en que hay varios casos en los cuales se ha podido acreditar aquello. Sí, perdón, profesor, se me vino a la mente lo del ex Yugoslavia, por ejemplo, también lo que se vio con Ruanda, donde también se apuntaron a responsabilidades personales, ¿no?
Exactamente, porque es mucho más fácil de probar, ¿ya? Es mucho más fácil de probar, ¿ya? Que eventualmente lo que dice relación con la responsabilidad. Sí, ahí tenemos un poquito de complicación para escuchar al profesor. Vamos a tratar de mejorar esa comunicación. Nosotros queremos recordarle que estamos en estos momentos conversando con el académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, profesor además de Derecho Internacional Público, Sergio Cortés Beltrán, respecto a los argumentos que durante la semana pasada la Corte Internacional de Justicia de La Haya escuchó de las partes en la demanda por genocidio de Sudáfrica contra Israel. Ahí también traía a colación varios temas en lo que tiene que ver con las características que ha tenido este proceso. Cierta sorpresa también de que finalmente Israel también haya presentado su argumentación, su defensa, luego de lo que fue esta presentación de Sudáfrica, y particularmente también está entrando en las características de la demanda propiamente tal. Estábamos efectivamente hablando también de otros casos en los cuales se aludió a genocidio y donde particularmente se habían apuntado las responsabilidades en personas más que en forma global en un Estado. Eso en lo que tiene que ver entonces con lo que estamos viviendo actualmente. Profesor, ¿cómo me escucha ahora? Sí, se me fue Sí. se me fue la señal. Ahora pues, sí lo escuchamos perfecto. Habíamos quedado particularmente en lo que habían sido casos en los cuales se habían apuntado responsabilidades en personas específicas, como era el tema de la ex Yugoslavia, también lo de Ruanda, y que podía tener ahí también diferencias en lo que se está haciendo actualmente por parte de Sudáfrica. Exactamente, exactamente. Hay otro punto que es interesante de observar particularmente en este caso, y creo que ahí fue donde quedé hasta que se me fue Sí. la señal, que dice relación con la defensa que plantea Israel. ¿Ya? Israel básicamente lo que está diciendo acá es una defensa basándose en la legítima defensa. No ha entrado al fondo, Uh-huh. ya en lo que dice relación con el tema de genocidio, porque ese es un tema obviamente que no corresponde verlo ahora. Ahora se están viendo básicamente medidas cautelares o no medidas provisionales que lo que buscan en cierto sentido es que Israel detenga sus operaciones militares en Gaza, considerando básicamente que estas constituirían genocidio. Ese es el debate. Pero Israel sostiene que obviamente él está haciendo ejercicio de su legítima defensa y de manera bastante interesante, diría yo, porque incluso ha supeditado su defensa a que suspender las operaciones militares hoy significaría en la práctica arriesgar la vida de los rehenes, ¿ya? Ese yo diría que es un argumento bien interesante que planteó Israel el día viernes que hizo su defensa, ¿ya? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que aquí, bueno, tenemos harto hilo que cortar. Las medidas provisionales, como escuché en tu introducción correctamente, van a estar resueltas de aquí a un mes, quizás un poco más. Y el fondo del asunto recién puede ser resuelto, yo diría, en un plazo bastante más extenso, 5 o 6 años, incluso puede que hasta más tiempo, ¿ya? Y con el gran inconveniente que tiene básicamente muchos fallos de la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales también del ámbito internacional que carecen muchas veces de fuerza para poder hacerlos cumplir. Es, yo te diría, enorme la cantidad de fallos básicamente en causas ante la Corte Internacional de Justicia que no se cumplen o incluso ante otras sedes. Piensa, por ejemplo, que nosotros tenemos un caso de ese tipo, como fue el caso del laudo arbitral con Argentina del año 1977, que la Junta Militar Argentina lo declaró insanablemente nulo y que nunca se cumplió, y que tuvimos incluso que llegar a una mediación papal y firmar un nuevo tratado porque el fallo ese nunca se cumple. Entonces, hoy día estamos nosotros ante una situación, yo diría que es bastante compleja, ante una guerra en curso, y que obviamente hay componentes políticos aquí muy importantes que pueden dificultar el cumplimiento de cualquier fallo de la naturaleza que sea, ¿ya?
Profesor, quería también, antes de tal vez irnos un poco más en otros detalles de lo que se está particularmente planteando en este proceso, nos hablaba de las dificultades para la prueba de parte de Sudáfrica en lo que tiene que ver con genocidio. Me gustaría entrar un poquito más en el detalle de aquello, porque ahí usted lo establecía, generalmente en estos casos se ve responsabilidades individuales más que de estados. ¿Por qué es tan complicado eso para también ser bastante ilustrativo? El estándar muchas veces que se da de prueba con respecto al genocidio, el genocidio es bastante alto, como yo Ujú, indicaba. El tipo penal de genocidio básicamente dice relación cuando se busca de alguna forma la eliminación de un grupo étnico, de un grupo nacional, ¿ya? De un grupo racial, ¿ya? Y ahí es donde obviamente ujú, queda básicamente bastante limitado en ese sentido aquello. ujú, Además, viene básicamente los temas probatorios propiamente tales en relación de organizaciones tan complejas como son los estados, ujú. ¿ya? Porque aquí perfectamente esto se puede atribuir, y de hecho ya Israel de alguna forma lo ha dicho en su defensa. Este es un argumento que puede que suene un poco odioso, ¿ah? Pero es cosa de mirar, en cierto sentido, cómo eran las defensas que hacían muchas veces los militares en nuestro país en causas de derechos humanos. Tú te recordarás, ¿o no?, que hace unos 20 años atrás, o Ujú, incluso menos tiempo, ¿cuál era la expresión que se usaba? Se hablaba básicamente de excesos básicamente que cometían los subalternos, que cometían los militares, por decir así, en el terreno, y con eso en la práctica se excusaba ya lo que decía relación con las responsabilidades que iban hacia más arriba y que obviamente son las que permiten imputar claro. causalmente a un Estado, ¿ya? Y es muy difícil muchas veces encontrar en la práctica ese estándar de prueba. Yo siempre le enseño a mis estudiantes que encontrar, por ejemplo, un plan así tan elaborado como los que hicieron los nazis, o no, son cosas que uno ve en las películas Sí. nomás, ¿ya? Pero que es muy difícil poder acreditar básicamente en un juicio con de esta naturaleza, y además con los componentes políticos que esto tiene. Yo diría que aquí hay un factor importante, estimado Ujú, Rodrigo, que dice relación con el elemento político. Y yo diría que me gustaría comentarlo sí. desde ya, porque es algo que yo no lo he visto mucho en la prensa escrita en general, Ujú, salvo prensa extranjera, muy especializada, que dice relación con el comportamiento que eventualmente pueden tener otros países occidentales que ante este caso están en silencio, ¿ya? Más bien la crítica a Israel viene desde el punto de vista sí. académico, de las ONGs, ¿ya? De grupos básicamente de interés, y de otros grupos obviamente que defienden sin lugar a duda la causa palestina, pero en la práctica Israel cuenta con aliados importantes, por ejemplo en el Consejo de Seguridad, Ujú, que ya se ha dado en circunstancias cuando Estados Unidos ha vetado resoluciones en contra de Israel. Yo creo que eso puede ocurrir. Y lo mismo ahora, por ejemplo, una declaración que hizo la semana pasada el secretario de Estado americano, Blinken, ujú. diciendo básicamente que la demanda de Sudáfrica era infundada, ¿ya? Que Israel estaba ejerciendo su derecho a la legítima defensa. Pero por otro lado, y aquí es donde viene lo Ujú, interesante, de esa relación con el actor de Sudáfrica, ujú, ¿ya? Esto no deja de llamar la atención. ¿Por qué Sudáfrica, quien aparece básicamente defendiendo, en este caso, la causa palestina, y no lo hace un país árabe, por ejemplo? ajá. Eso no deja de ser llamativo. Eso no deja de ser llamativo, ¿ya? Sudáfrica lo hace porque, bueno, tiene una relación histórica básicamente con la causa palestina. Quienes gobiernan hoy día Sudáfrica es el Congreso Nacional Africano, el partido de Mandela, Sí. ¿ya? Que obviamente tenía vínculos históricos con Yasser Arafat y con la OLP. Pero también aquí hay otro elemento que es político muy interesante y que dice relación con una crisis que está viviendo hoy día la Corte Penal Mm, Internacional por parte de críticas muy profundas en relación que le hacen los países africanos, ujú, ¿ya? Y hay otro caso muy parecido, ¿ya? En el cual yo diría fue justo antes de la pandemia, el año 2019, cuando otro estado africano, Gambia,
inició acciones ya ante la Corte Internacional de Justicia a favor de Myanmar para defender una minoría que existía allí. Y claro, está el tema de la gran crítica que le hacen los estados africanos al sistema de la Corte Penal Internacional. Porque hoy día la Corte Penal Internacional en la práctica lleva básicamente juicios contra estados africanos, ¿ya? Y eso es obviamente lo que hace parecer algo que es general en la vida, ¿o no? Que los sistemas penales en la práctica parecieran perseguir a los más desposeídos, ¿no? Oiga, profesor, a propósito... O sea, ahí hay un tema también. Sí, a propósito del derrotero y particularmente lo que se podría vislumbrar en torno a este caso, me quiero quedar con el escenario de medidas provisionales, que es algo que se está también a la expectativa y que deberían también estarse definiendo durante las próximas semanas. Debiese ser por lo pronto uno de los nortes a tomar en cuenta el poder conseguir tal vez un cese al fuego y considerarlo como un éxito, tomando en cuenta además el tiempo que podría demorar este proceso. ¿Cómo lo ve usted desde una perspectiva no solamente jurídica, sino que además política? Mira, yo lo veo aquí básicamente con un timing que puede ser en cierto sentido un poco peligroso. Uh-huh. ¿Por qué te lo digo? Porque en la práctica lo que podría ocurrir en una hipótesis en que Israel, por ejemplo, vea la posibilidad de que efectivamente se ordene el cese ya de sus acciones militares, cosa que yo veo improbable, sí. ¿ya? Yo no creo que eso ocurra. Y puede no acatarlo también. Claro, es que ahí es donde viene el tema. En la práctica lo que puede ocurrir es que usando el timing del juicio, Israel apure las operaciones militares básicas que tenga que hacer en Gaza. ¿Ya? Vale decir, digo, si estos se van a demorar un mes, bueno, yo esta operación, si me voy a demorar 2 meses, la hago en un mes. ¿Ya? Que podría ser eventualmente una posibilidad, porque según analistas militares, uh-huh. La operación más profunda ya habría sido hecha. ¿Ya? Entonces, podría haber una situación de apuro desde el punto de vista militar, teniendo como antecedente que puede venirse eventualmente una sentencia que ordene el cese de operaciones. Ahora bien, si los objetivos militares no son alcanzados durante este periodo uh-huh. y se dicta eventualmente una sentencia que ordene el cese de las operaciones, lo más probable es que Israel no la acate. Uh-huh. ¿Ya? Que podría ser, bueno, el escenario que ya hemos visto sí. del caso de Ucrania con Rusia. ¿Ya? Del caso de Ucrania-Rusia, que se buscaron también medidas de ese tipo y, bueno, Rusia no las acató. ¿Ya? Y bueno, yo creo que eso es probable también. Uh-huh. Es probable que pase. Pero yo creo más probable que no den lugar a estas medidas. ¿Ya? Esa es la sensación aparentemente que me da viendo la composición del tribunal y también teniendo en consideración el ánimo que hay dentro de las principales potencias occidentales y dentro del Consejo de Seguridad. ¿Ya? Aquí hay que tener muchas veces presente que la Corte, esta es una crítica que yo le hago a la Corte siempre, la he dicho en otras partes, así que no estoy innovando. La Corte Internacional de Justicia es muy conservadora desde el punto de vista político cuando hay intereses de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La Corte Internacional de Justicia se pone creativa con países como nosotros, por ejemplo, uh-huh. ¿Ya? Que eventualmente no pueden afectar mayormente los intereses, yo diría, predominantes del sistema internacional. Sí. Profesor, tomando en cuenta algo que planteaba anteriormente, la posibilidad de que esto pueda también ser revisado, analizado en otro tipo de instancias, ¿la Corte Penal Internacional eventualmente podría recibir una denuncia, una demanda de estas características? Y se me viene a la mente, ya que hablábamos de Yugoslavia, de Ruanda, en esos casos hubo tribunales internacionales dedicados exclusivamente a cada uno de esos casos. Sabemos que hay un estatuto nuevo que se estableció hace poco tiempo. ¿Cómo también se podrían establecer nuevos procesos? ¿Es pertinente? ¿Cómo podrían también estar funcionando en paralelo dos demandas de características similares? ¿Cómo lo ve? Mire, aquí yo diría que el tema con la Corte Penal Internacional es más complejo. Uh-huh. Y es más complejo porque Israel no es miembro de la Corte Penal Internacional. Uh-huh. ¿Ya?
hay países que se cuidaron, ¿ya? Yo siempre digo también esto, hay países de que se cuidaron de no pertenecer a la Corte Penal Internacional, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, China, por ejemplo, Rusia. En algún momento Reino Unido y Francia ingresaron a la Corte Penal Internacional por básicamente acuerdos a nivel de la Unión Europea, Ujú. pero que son decisiones básicamente de las cuales se arrepienten hasta el día de hoy. ¿Ya? Los británicos rápidamente han querido salirse después básicamente del Brexit, y los franceses, si bien no lo dicen, yo sé que es una intención clara del Quai d'Orsay tratar de salirse básicamente, porque los complica. ¿Ya? Los complica bastante porque obviamente tienen operaciones militares muchas veces en distintas partes del mundo que pueden acarrear obviamente consecuencias desde el punto de vista de crímenes, sin lugar a dudas. Por lo tanto, ahí hay una primera gran dificultad. Ajá. Y hay un mecanismo especial, ¿ya? Hay un mecanismo especial en el cual eventualmente el Consejo de Seguridad podría activar, ¿ya? Operaciones básicamente de la Corte Penal Internacional, eh, para países que no son miembros, Ujú. como fue el caso de lo que ocurrió con Libia el año 2011, Ajá. que ahí se activó por parte del Consejo de Seguridad una operación de mantenimiento de la paz y todo el cuento, y después obviamente procedimientos ante la Corte Penal Internacional, pero claro, lo tiene que activar el Consejo de Seguridad, Sí. Y y ahí ahí no están está los votos. Estados Unidos. ¿Ya? Y ahí no van a estar los votos, Mm. y ahí no van a estar los votos, y ahí no van a estar los votos. Y aquí, claro, obviamente hay actuaciones también, por ejemplo, que a mí no dejan de llamarme la atención, por ejemplo, la actuación de Rusia en este conflicto, Ujú. la actuación de China también muy silenciosa, ¿ya? Eh, que obviamente dan cuenta de que no hay en el fondo un mayor interés de generar en el fondo una actuación más activa a ese respecto, ¿ya? Entonces, obviamente, esto dificulta todo lo que dice relación con esta clase de procedimiento. Sí. Profesor, para ir cerrando y a la luz de muchos de los conceptos que pudimos ahí escuchar de su parte, ¿en qué instancia, en qué situación están también la justicia internacional a propósito las situaciones que al menos estamos pudiendo observar en este caso puntual, también las críticas que algunos países hacen a la Corte Penal Internacional? Se puede hablar de crisis, necesidad de actualizar, necesidad de fortalecer estos organismos. ¿Cómo lo analiza también en forma global? Que de una u otra manera en esta conversación salió el tema de las capacidades que tienen estas cortes. Mira, aquí, desde que yo era estudiante, que vengo escuchando que el sistema está en crisis, ¿ya? Eh, ya el gran inconveniente, diría yo, es la falta de voluntad, ¿ya? Claramente una falta de voluntad en relación a eventualmente generar alguna modificación a este respecto. Un primer, yo diría, gran inconveniente es que estamos pensando nosotros en una organización internacional como la ONU, que tiene una estructura que viene desde hace casi 80 años, Ujú. ya desde el término de la Segunda Guerra Mundial, en la cual se le dio una importancia predominante a los vencedores de dicho conflicto, ya que son básicamente Estados Unidos, en esa época la Unión Soviética, hoy día Rusia. En aquellos años no existía la China comunista, estaba Taiwán, pero Sí. después se nombra a la China comunista en los años 70, Reino Unido y Francia, ¿ya? Pero claro, uno se da cuenta que no hay representación, por ejemplo, de países asiáticos, que Ujú. perfectamente podrían estar, ¿o no? Estoy pensando en India, por dimensiones. Estoy pensando, por ejemplo, en Japón, ¿ya? Uno podría pensar que a nivel europeo algo tendría que decir la principal potencia económica europea, que es Alemania, Claro. ¿ya? ¿Y por qué no pensar también en algún país africano con membresía o en algún país latinoamericano? Mm. ¿Ya? Brasil, por ejemplo. Claro, Brasil por dimensiones, aunque claro, ahí los Mm. mexicanos dicen, ¿y por qué no nosotros? ¿Ya? ¿Ya? Pero esas son peleas en las cuales Chile no entra por dimensiones, ¿ya? Pero claro, tiene una estructura que es tremendamente antigua, ¿ya? Y eso obviamente no está acorde con los tiempos que vivimos hoy. El otro, yo diría, gran inconveniente dice relación con los tribunales mismos. Eh,
que en el último tiempo se ha visto, y esto no solamente es algo que podríamos nosotros decir de los tribunales nuestros en Chile, eh, muchas veces son tribunales en la práctica que yo diría no llegan los mejores juristas. ¿Ya? Hay más bien criterios políticos en su nominación, ¿ya? Y eso muchas veces también merma el prestigio y el funcionamiento del tribunal, ¿ya? Yo diría que hay un aspecto muy importante. Y es un tribunal además que es muy político, ¿ya? Es muy político. Entonces, en estos casos que son tremendamente complejos, generalmente el tribunal suele evitar, ¿ya?, una resolución que en la práctica pueda eventualmente incluso también afectar el prestigio del tribunal, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo diría que hay factores que hacen que en la práctica se generen situaciones, diría yo, de una no satisfacción básicamente de los intereses de las partes. Sí. ¿Ya? Y ahí es donde hay obviamente un inconveniente no menor. No me queda más que agradecerle al académico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, profesor de Derecho Internacional Público, Sergio Cortés Beltrán, que ha tenido ahí la gentileza de poder darnos contexto, explicarnos también el funcionamiento y además las características de, en este caso, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, a propósito de esta demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Tenemos todavía harto tiempo para seguirle la huella a esto, pero importante cada uno de los elementos que nos aportó. Que esté muy bien, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias.